ya nos acompaña. Voy a presentar la temática que el doctor Paul Córdoba abordará. Se trata del tema justicia dialógica. Precisamente Paul Córdoba es, digamos, uno de los precursores, al menos aquí en el Ecuador, de este tópico tan interesante del que ya han hablado algunos profesores de manera referencial, así que tenemos una de las voces más autorizadas para que podamos escuchar de qué se trata, en qué consiste esto de la justicia dialógica y cómo opera en el marco del derecho procesal constitucional. Estimado Paul, bienvenido, muy buenas noches, te escuchamos. Muy gentil, estimado Adrián, muchísimas gracias por la invitación. Primero, quiero enviar un saludo muy atento para las personas que se encuentran conectadas, que se encuentran en este momento siguiéndonos con este curso muy completo que tú has preparado con la organización Latin Juris. Así que recibe por favor mi reconocimiento y mi felicitación por este destacadísimo trabajo que tú has desempeñado para generar este mayor conocimiento y esta mayor producción de reflexión jurídica en el país, querido Damián. Así que a todas las y los asistentes, mi saludo muy afectuoso, muy cálido por su participación en esta jornada, esta semana de debate, de mucha reflexión en el derecho procesal constitucional. Y nuevamente reiterando mi agradecimiento muy sentido por la invitación y por invitarme a ser parte de este importantísimo evento. Bien, dentro de las manifestaciones del derecho procesal constitucional y dentro de el derecho internacional de los derechos humanos, existe una corriente que está muy vinculada con el desarrollo de este fenómeno de la internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional. Esto significa básicamente que los sistemas jurídicos de cada uno de los estados y de los ordenamientos vigentes están construyendo juntos un desarrollo basado en instrumentos internacionales y un desarrollo basado a partir de los textos constitucionales de cada país. Y entonces, esto nos invita a la generación de un proceso multinivel de interrelacionamiento entre los jueces locales y las cortes nacionales con los jueces interamericanos y con las cortes internacionales. En el caso de esta justicia dialógica, tiene diferentes vertientes de funcionamiento. Una de esas vertientes es la que tiene que ver en las interacciones entre la jurisprudencia nacional o local, también llamada doméstica, de un estado con la jurisprudencia internacional, que puede provenir, en nuestro caso, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta interacción, este interrelacionamiento, este diálogo interjurisdiccional es lo que se llamaría la justicia dialógica, como una de las expresiones, una de las vertientes del funcionamiento de este fenómeno. Otra de las vertientes del funcionamiento de este fenómeno de la justicia dialógica tiene que ver con la interacción, con el interrelacionamiento que puede hacerse dentro de un estado entre las cortes o altos tribunales de un mismo país. Por ejemplo, en nuestro caso, cómo la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede interrelacionarse y puede
dialogar con la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Este es otra de las variantes de este proceso multinivel llamado justicia dialógica. Otro de los procedimientos en la interrelación sería básicamente a partir de un diálogo que tiene que desarrollarse entre los justiciables o los sujetos de derechos y las decisiones que están por adoptar las altas cortes o los altos tribunales. Y eso pone en discusión quién tiene efectivamente quién es el depositario o quién es el beneficiario de la última adjudicación constitucional al momento de tomar decisiones sobre la protección de los derechos constitucionales. Porque desde una perspectiva tradicional o clásica, se cree que los jueces tienen efectivamente la potestad de tomar la última palabra, de decidir la última palabra desde sus percepciones y desde sus posiciones jurídicas. Pero este proceso multinivel, como un fenómeno también de protección de derechos y de desarrollo del derecho procesal constitucional, pone en tela de duda hasta qué punto los jueces y los tribunales serían los únicos depositarios y los únicos con la potestad de establecer el criterio de la última palabra constitucional. Y desde el punto de vista de la justicia dialógica viene a discutir el que ese monopolio de las decisiones jurídicas se concentren únicamente en la voluntad y en la libre decisión de los jueces. Y al cuestionar ese monopolio de la decisión judicial, básicamente la justicia dialógica lo que nos está diciendo o lo que nos está pidiendo es que los justiciables, los sujetos de derechos, tienen que ser parte de un proceso mucho más incluyente, mucho más deliberativo, en condiciones participativas amplias, de cómo los justiciables tienen el derecho a la última palabra. Y ese derecho a la última palabra tiene que ser desarrollado a partir justamente de escuchar y dar la voz a los justiciables, a los sujetos titulares de los derechos y sobre la cual los jueces van a tomar sus definiciones y sus decisiones. Este cuestionamiento, esta observación que quiere plantear la justicia dialógica, lo hace a partir de la consideración de que los jueces constitucionales no pueden ser los únicos encargados con la última y la única palabra a reflexionar sobre los mecanismos, las maneras y las formas en que se acceden a los derechos. Esta tiene que ser una reflexión colectiva, robusta, transparente, genuina, en el tiempo y en el espacio en que los derechos necesitan las mayores aportes o las mayores consideraciones de los sujetos que son los que efectivamente están disputando y están luchando por proteger sus derechos. Entonces, desde esta perspectiva de la justicia dialógica, lo que nos está diciendo el cuestionamiento del monopolio de la palabra judicial es que cuando existen controversias en materias de derechos sociales o en procesos de litigio estructural, los jueces no pueden ser los únicos detentadores de la última palabra, sino que esa decisión tiene que surgir de un proceso mucho más deliberativo y de un proceso mucho más participativo, donde quienes están en juego con sus derechos puedan tener aseguradas las condiciones y las oportunidades a construir juntos con los jueces esa última palabra. Entonces, desde ese punto de vista, las decisiones sobre derechos sociales, sobre derechos colectivos, tiene que ser planteada en términos de una mayor
corresponsabilidad y coparticipación entre los jueces constitucionales y los sujetos de derechos o los justiciables. Y entonces esto nos lleva a la reflexión de que los jueces no pueden ser los únicos que puedan reflexionar y que puedan decidir sobre las maneras de ejercer, las maneras de desarrollar los derechos, porque eso les pertenece a las personas. Lo que los jueces tienen que hacer son dos cosas entonces. Primero, los jueces deben convertirse en los principales promotores y en los principales garantes de un proceso dialógico entre las instancias judiciales y la ciudadanía que se encuentre involucrada o afectada en esa decisión que se va a tomar. Entonces, primer elemento, los jueces deben convertirse en los principales promotores, en los principales coadyuvadores, facilitadores de este diálogo judicial amplio. Segundo, la ciudadanía tiene que tener las condiciones para un debate deliberativo en términos democráticos, con la transparencia de los puntos de vista que deben ser intercambiados, con las oportunidades al mismo tiempo de conocer las formas en que las políticas públicas se están desarrollando y se están ejecutando en un Estado, y en la perspectiva de tener la suficiente autoridad moral para poder incidir en los debates y en las deliberaciones que tienen que hacer los jueces antes de tomar las decisiones. Entonces, estos elementos de la justicia dialógica pueden ser plenamente acogidos desde instrumentos como el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, las garantías de la Constitución, el derecho procesal constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, los pronunciamientos que ha desarrollado la Corte Interamericana a través de sus opiniones consultivas con respecto a la apreciación o a la interpretación del derecho interamericano en su totalidad, porque recordemos que los contenidos o los criterios de aplicación del control de convencionalidad no han sido expresamente señalados para decirnos estas sentencias pueden ser utilizadas, estas sentencias no pueden ser utilizadas, estos instrumentos internacionales sí, estos instrumentos internacionales no. Hay todo un parámetro constitutivo de la aplicación del control de convencionalidad que a partir de los instrumentos internacionales, los jueces nacionales, los jueces domésticos pueden entonces convertirse en promotores, en los propiciadores, en los facilitadores de un debate y de un diálogo público entre los sujetos justiciables, entre los sujetos de derechos y también aquellas personas que se encuentren afectadas en sus derechos y que necesitan la intervención del Estado y de las altas cortes para poder dar respuestas a esas necesidades. Este fenómeno de la justicia dialógica o este proceso interinstitucional en la interfase Estado-ciudadanía está pensado justamente para darle al constitucionalismo transformador de mayores cauces democráticos y deliberativos para mejorar las decisiones de los jueces. Y desde ese punto de vista, entonces, todas estas vertientes que les he comentado, entre cortes o tribunales locales con tribunales internacionales, entre cortes y altas cortes locales con tribunales nacionales internos, entre jueces de primer nivel con altas cortes, entre jueces de primer nivel con ciudadanía y sujetos justiciables. Todas estas vertientes de la justicia dialógica lo que permitirían entonces es ayudar para que las reflexiones y deliberaciones que tienen que hacer los jueces se lo pueda hacer con la participación dialógica y con la intervención incluyente y diversa de los sujetos de derechos. Hasta aquí mi intervención. Ha sido como siempre un gusto haber compartido con ustedes este panel y esta ocasión propicia para seguir compartiendo con ustedes experiencias. Muchísimas gracias.
Excelente, estimado Paul, muchísimas gracias a ti por la intervención. Hay felicitaciones de José Marco Cajamarca, José Rodríguez, Jorge Tituaña, Recharrarse. Muchísimas gracias igualmente en nombre de Latin Juris, estimado Paul, por tu intervención. Realmente esperamos que pueda seguir cobrando efecto estos postulados, sobre todo que denotan la importancia de la participación de la ciudadanía en general en la construcción de la justicia. Quisiera aprovechar, estimado Paul, para que pudieras comentarles, hace un par de días tuve una exposición en la que les mencionaba que está próxima a salir la obra que tú estás coordinando en materia de garantías jurisdiccionales. Entonces hubo mucho interés y quiero aprovechar que estás aquí, Paul, primero para agradecerte por la invitación a participar en esa obra colectiva y segundo para que pues pudieras comentarle a los cursantes que siguen este programa cómo podrían adquirir la publicación, a partir de cuándo estará disponible. Muy gentil, Damián, muchas gracias por este espacio para poder comentar y hacerles la invitación a todos por aquí, por este medio. A partir del mes de marzo podrán encontrar una obra colectiva sobre las garantías jurisdiccionales en el Ecuador, donde varios abogadas y abogados han desarrollado estudios con respecto al desarrollo jurisprudencial de las garantías jurisdiccionales en Ecuador a partir de todos los precedentes que ha ido desarrollando la Corte Constitucional. Entonces, es una publicación desarrollada por 14 abogados y abogadas que han estudiado toda la realidad de cómo funcionan las garantías jurisdiccionales. Esta obra la pueden encontrar ustedes en la Corporación de Estudios y Publicaciones y desde mediados de marzo ya podrán ustedes encontrarla en cualquier librería jurídica del país. Ha sido también una publicación que ha contado con el auspicio institucional de la Universidad Internacional y que sin duda puede ser de muchísimo interés para todos quienes se encuentran interesados en estudiar los temas del derecho procesal constitucional. Así que más bien agradecerte a ti, querido Damián, por la gentileza de este espacio para comentar y también para difundir el libro. Muchísimas gracias por esta oportunidad muy enriquecedora y porque nos permite llegar a todos los seguidores y a todos los cursantes de este programa de Latin Juris. Excelente, estimado Paul. Bueno, por aquí vemos una pregunta, dice, de Gustavo Ariel, dice, buenas noches, doctor Paul. Excelente, dice, una consulta. Entonces, ¿considera fundamental la incidencia de la ciudadanía en cuanto a la justicia? ¿Y cuál es su opinión respecto a la mora judicial? ¿Cómo podría la ciudadanía incidir en esta última cuestión o qué solución plantea a la misma? Agradecido. Respecto a la mora judicial. Sí, tal cual, dice. ¿Y cuál es su opinión respecto a la mora judicial? A ver, dentro de la exposición que se planteó sobre la justicia dialógica, este es un proceso que tiene que desarrollarse respetando las reglas procesales existentes. No es que a través de la justicia dialógica se están suplantando o se están reemplazando los procesos o las reglas que existen en el ordenamiento jurídico interno. Cuando se trata de garantías jurisdiccionales, ya existe un marco jurídico expresado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la misma Constitución, que nos define alcances, naturaleza, objeto, reglas comunes para todas las garantías jurisdiccionales, y desde ese punto de vista, este proceso de la justicia dialógica no está planteando sustituir o reemplazar reglas procesales, sino más bien es que en el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, los jueces pueden asumir una voluntad de promotores del diálogo democrático, deliberativo entre la ciudadanía
que son los justiciables o los afectados en vulneraciones o violaciones de derechos, y los juzgadores, que son quienes van finalmente a resolver esas diferencias sobre cuestiones constitucionales. Bien, ok, estimado Paul, muchísimas gracias por tu respuesta y muchísimas gracias una vez más por tu participación. Pues sabes que cuentas con nosotros como Latin Juris para cualquier actividad académica y pues las puertas están abiertas, estimado amigo. Muchas gracias una vez más. A ti muchísimas gracias y siempre las órdenes, querido Damián, de contar con ustedes para mí es del gusto. Perfecto. Gracias, Paul, y gracias igualmente a todos ustedes, apreciados cursantes. Nos veremos el día lunes a partir de las 6 de la tarde en el siguiente módulo de este curso de Derecho Procesal Constitucional. Vamos a comenzar a hacer un abordaje a partir de la semana entrante de todo lo que se entiende como derecho procesal constitucional orgánico, ¿verdad? La protección orgánica de la Constitución, control de constitucionalidad, ya a partir de procesos. Entonces, los esperamos que en esta semana pues les haya servido este avance doctrinario de lo que es el derecho procesal constitucional para que podamos ir utilizando también estos elementos ya en una perspectiva más práctica. Siendo así, les deseamos un feliz fin de semana y nos veremos el próximo lunes.